El hombre en el techo. Javier vivía solo en un pequeño departamento en el cuarto piso de un viejo edificio. Era una noche tranquila, hasta que escuchó un sonido extraño, algo se arrastraba sobre su techo. Al principio pensó que era un gato o un pájaro, pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado lentos. Se quedó en la cama, tratando de ignorarlo. Pero entonces, algo cambió. El sonido dejó de venir del techo. Ahora, venía del pasillo, dentro de su casa. Javier se quedó inmóvil, el corazón latiéndole en la garganta. No podía haber nadie allí. Las puertas estaban cerradas con llave. El sonido se detuvo justo afuera de su habitación. Un silencio espeso llenó el aire. De repente, la puerta se hundió hacia adentro, como si algo gigantesco hubiera presionado contra ella desde el otro lado. Javier se cubrió la boca para no gritar. Unos dedos huesudos y largos se deslizaron por la rendija inferior de la puerta. Rasparon el suelo, temblorosos, como si estuvieran explorando. Y entonces, una voz ronca susurró desde el otro lado. «Sé que estás despierto». Javier cerró los ojos con fuerza, paralizado por el miedo. El sonido se alejó lentamente, regresando al techo. Pasaron los minutos. Luego las horas. Al amanecer, Javier reunió el valor para abrir la puerta. La casa estaba vacía. Todo parecía normal. Excepto por algo. Sobre su cama, grabado con uñas en la pared del techo, había un mensaje. Anoche no te llevé. Pero pronto te toca. Javier no pudo dormir la noche siguiente. Ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba desde el techo. Intentó ignorarlo. Pensó en mudarse. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si se iba y eso lo seguía? El tercer día, decidió hacer algo estúpido. Mirar el techo de noche. Puso su teléfono en modo grabación, lo colocó apuntando hacia arriba y se tapó con las sábanas. Toda la noche, el sonido de algo arrastrándose por el techo volvió. Pero esta vez, no se detuvo en la puerta. Se quedó encima de él. Javier no se atrevió a moverse. Su respiración era tan débil que le dolían los pulmones. A las 3:33 de la madrugada, el sonido desapareció. Esperó hasta el amanecer y revisó la grabación. La mayor parte del vídeo era solo su techo vacío. Pero en el minuto 2:47, algo cambió. La pantalla se oscureció, como si una sombra enorme cubriera la cámara. Y justo antes de que terminara la grabación, dos ojos hundidos aparecieron en el techo, mirando directamente la cámara. La pantalla se volvió negra. Javier dejó caer el teléfono. Su cuerpo temblaba. No estaba soñando. No estaba loco. Antes de que pudiera reaccionar, sintió algo frío recorrer su espalda. Un aliento húmedo en su oído. Y la misma voz ronca de la noche anterior susurrándole. No debiste mirar. Javier se quedó helado. Lentamente, levantó la vista. Y lo vio. Colgado del techo. Sonriendo. Y entonces, la oscuridad lo envolvió. Javier despertó en el suelo de su habitación. Su teléfono estaba destrozado junto a él, la pantalla hecha pedazos. Lo primero que notó fue el silencio absoluto. Ni el sonido del tráfico, ni los vecinos, ni siquiera su respiración. Se levantó tambaleándose y miró a su alrededor. Su cuarto parecía el mismo, pero algo no estaba bien. Las paredes parecían demasiado altas. La luz que entraba por la ventana tenía un tono gris enfermizo. Y lo peor, la puerta de su habitación ya no estaba. No había salida. El miedo lo golpeó de golpe. Trató de gritar, pero su voz no salió. Fue entonces cuando lo escuchó. El arrastrarse en el techo. Lentamente, alzó la vista. Allí estaba él. No era un hombre. Era algo más. Su cuerpo era largo, huesudo, pegado al techo como una araña. Sus extremidades eran delgadas y demasiado largas. Y su sonrisa,
Su sonrisa era imposible, estirada hasta donde deberían estar sus orejas. Javier se paralizó. La criatura lo miró con esos ojos hundidos y vacíos. «Ya no puedes irte». Se dejó caer del techo en un movimiento imposible y cayó de pie frente a él. Era más alto de lo que debería ser. Javier intentó correr, pero no había dónde. No había puerta, no había ventanas. El monstruo levantó una mano de dedos larguísimos y señaló la pared. En ese instante, una grieta oscura comenzó a abrirse en el muro. Dentro de ella, no había nada. Solo vacío. Un agujero negro que no tenía fondo. «Es tu turno». Javier sintió su cuerpo ser arrastrado hacia la grieta. Gritó. Pateó. Intentó agarrarse de algo, pero sus dedos rasgaban el suelo inútilmente. El monstruo solo lo observaba, sonriendo. Y antes de que el vacío lo consumiera por completo, escuchó su última palabra. «Bienvenido». Javier cayó. 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 Y nunca despertó. Javier abrió los ojos. Esperaba sentir el golpe contra el suelo después de aquella caída interminable, pero no ocurrió. Estaba acostado. Sobre algo frío. El suelo bajo su espalda era áspero, como piedra húmeda. Un leve resplandor gris iluminaba todo, pero no había sol, ni lámparas, ni una fuente visible de luz. Se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo extraño, como si no terminara de encajar en sí mismo. Miró a su alrededor. No estaba en su habitación. No estaba en su ciudad. Estaba en un espacio sin fin, donde todo parecía estar cubierto de un tono gris enfermizo. No había paredes, ni cielo, ni horizonte. Solo un vacío lleno de sombras borrosas que se movían lentamente en la distancia. «¿Dónde estoy?». Su voz sonó apagada, como si el aire la tragara antes de que pudiera viajar muy lejos. Un susurro respondió, desde todas partes. «Estás donde todos llegan cuando los toman». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie tambaleándose y miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida, cualquier cosa que lo guiara. Y entonces las vio. Personas. O al menos, lo que alguna vez fueron personas. Siluetas delgadas, casi traslúcidas, deambulaban sin rumbo por la neblina gris. Sus rostros estaban torcidos, borrosos, sin detalles definidos. Sus movimientos eran lentos, como si cada paso les costara un esfuerzo titánico. Uno de ellos se giró hacia Javier. Su rostro se reconstruyó por un instante, como si la memoria de su identidad intentara sobrevivir. Era una mujer. Tenía los ojos hundidos y vacíos, la piel tan pálida que parecía hecha de ceniza. Su boca se abrió y de ella salió un sonido imposible, una mezcla de un susurro y un grito lejano. «No mires arriba». Javier sintió que su corazón se detenía. «No mires arriba». Pero el impulso fue más fuerte que la advertencia. Alzó la vista. Y allí, en lo alto del cielo gris, vio algo colgado boca abajo, con brazos y piernas extendidos como una araña gigante pegada a un techo invisible. Su cabeza estaba girada en un ángulo imposible. Y sonreía. «Bienvenido al otro lado». Javier corrió. Pero en este lugar, no hay dónde correr. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, las figuras sin rostro empezaron a rodearlo. El cielo gris empezó a oscurecerse, como si algo monstruoso descendiera poco a poco. Y entonces, de todas partes, escuchó el sonido más aterrador de su vida. Golpes. To. 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 Desde el suelo, desde el aire, desde dentro de su propia cabeza. Siempre hay alguien nuevo que toca la puerta. Javier gritó. Javier despertó de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. A su alrededor, las figuras borrosas se habían detenido. Ya no vagaban sin rumbo, ahora lo miraban. O al menos, eso parecía. No tenían ojos, solo rostros deformes y bocas abiertas en un grito mudo. Se quedaron quietos. Expectantes. Como si estuvieran esperando algo. Javier tragó saliva. ¿Dónde estoy?
susurró, aunque ya sabía la respuesta. Una de las sombras tembló y comenzó a moverse hacia él. Conforme avanzaba, su cuerpo se definía más, como si estuviera recuperando su forma original. Era un hombre. O lo había sido. Su piel estaba pálida y agrietada, como papel viejo. Llevaba ropa desgarrada y su cabeza se inclinaba de una manera extraña, como si su cuello hubiera sido torcido en un ángulo imposible. «Eres uno de nosotros ahora», su voz era un susurro quebrado. «Tocaste la puerta». Javier negó con la cabeza. «No. No, yo solo quería probar que no era real». Las sombras rieron. Un sonido seco, distorsionado. Así empiezan todos. El hombre de la cabeza torcida se acercó más. «¿Sabes quiénes somos?» Javier no respondió. «Somos los que tocaron la puerta. Los que no creyeron. Los que pensaron que era solo una historia». Señaló el horizonte infinito, donde las sombras se perdían en la bruma gris. «Todos aquí tocaron la puerta». Javier sintió náuseas. «No. No voy a quedarme aquí. Tiene que haber una salida». El hombre sonrió. «Sí, hay una salida». Javier sintió una chispa de esperanza. Pero entonces, el hombre levantó una mano y apuntó hacia arriba. Hacia el cielo gris. «Él puede dejarte ir». Javier sintió su sangre helarse. Porque él seguía allí. Pegado al cielo, inmóvil, con su sonrisa demasiado ancha y sus extremidades retorcidas. Observándolo. Javier sintió un vacío en el estómago. ¿Qué tengo que hacer? Las sombras se acercaron más. Susurraron en un coro escalofriante. «Toca la puerta otra vez». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué pasa si lo hago? Uno entra, otro sale. ¿Y si me niego?» Las sombras rieron otra vez. «Entonces te quedas». Javier miró a su alrededor, a los cientos, quizás miles de figuras atrapadas en aquel mundo gris. Todos habían sido como él. Todos habían tocado la puerta. Todos habían esperado demasiado. No quería ser uno de ellos. Pero, ¿a quién condenaría si tomaba su lugar? Las sombras susurraron. «Decide, Javier». Y, en la lejanía, un sonido resonó en la bruma. Un nuevo golpe. «To. To. To». Alguien, en su mundo, acababa de tocar la puerta. Javier sintió el horror recorrerle la piel. Si lo hacía, ese alguien ocuparía su lugar. Si no lo hacía, él vendría por él. «Decide». Y el cielo gris comenzó a abrirse. Javier sintió su corazón acelerarse. El cielo gris se abrió como si una grieta invisible se formara sobre él. Él comenzaba a moverse. El sonido de algo gigantesco deslizándose sobre una superficie imposible retumbó en el aire. Y entonces, vio lo peor. Otras manos. No solo había un ser en el cielo. Había muchos. Manos huesudas y alargadas emergían de la grieta, dedos demasiado largos deslizándose entre las sombras. Los que ya estaban atrapados gritaron sin hacer ruido y se inclinaron, como si sintieran la presencia de un dios oscuro. «Elige, Javier». Susurraron las sombras. Si tocaba la puerta otra vez, alguien tomaría su lugar. Si no lo hacía, él lo tomaría a él. Las figuras deformes lo rodearon, observándolo sin ojos, esperando su respuesta. «To. To. To». Javier sintió su cuerpo temblar. Alguien más, en el mundo real, había tocado la puerta. Si él no escapaba ahora, esa persona podría hacerlo en su lugar. Si él se iba, esa persona sería arrastrada aquí. El vacío gris comenzó a cambiar. A lo lejos, entre las sombras y la neblina, algo comenzó a formarse. Una puerta negra. Sin manija. Sin cerradura. Solo esperando. «Tócala». Susurraron las sombras. «Tócala y serás libre». Javier avanzó con pasos temblorosos.
Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Pero no quería quedarse allí. Sus dedos temblaron cuando los acercó a la puerta. Sintió su superficie fría y rugosa bajo sus yemas. Un simple toque. Solo eso. Miró hacia atrás. Las sombras lo rodeaban, inmóviles, expectantes. Él aún lo miraba desde el cielo, con esa sonrisa imposible. Javier cerró los ojos. Y tocó la puerta. To. Todo se volvió negro. Marta bostezó mientras cerraba la puerta de su apartamento. Era tarde, mucho más tarde de lo que esperaba, pero al fin había terminado con su día. Había sentido una extraña inquietud esa noche, algo en el aire que la hacía sentirse observada. De todos modos, no le prestó mucha atención. Llevaba semanas con esas sensaciones raras, pero nunca pasaba nada, así que decidió ignorarlas. Al llegar a la cama, notó algo curioso, su teléfono vibraba sin cesar. Tenía múltiples notificaciones, mensajes de amigos y un par de alertas. Pero hubo uno que le llamó la atención. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. ¿Dónde estás? Marta frunció el ceño. ¿Quién sería? Le devolvió el mensaje con una simple pregunta: ¿quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Estoy cerca. Muy cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. Probablemente un error, pensó. Un mensaje equivocado. Pero aún así, la sensación de incomodidad aumentó. Decidió apagar el teléfono y dejarlo a un lado. Marta no pudo evitarlo. Algo, una sensación extraña, como un presagio, la estaba invadiendo. Cerró los ojos, pero las imágenes no se desvanecían. Sentía que alguien la observaba. Dejó de lado la incomodidad y trató de relajarse, pero justo cuando casi caía en el sueño profundo, un golpe sordo resonó en la pared. To. Marta se sentó de golpe, su respiración se volvió errática. ¿Quién demonios está en la pared?, pensó. No era posible. El apartamento era viejo, pero no había nadie en el pasillo. Decidió levantarse y revisar. Caminó lentamente hacia la puerta. La luz del pasillo era tenue, y la sensación de algo extraño no desaparecía. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. Nada fuera de lo común. Volvió a su habitación, pero al dar vuelta a la esquina, la puerta de su armario estaba entreabierta. Marta sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Estaba segura de haberla cerrado antes. No tenía sentido que ahora estuviera así. Con el pulso acelerado, se acercó y, con un solo movimiento rápido, la cerró de golpe. To. El sonido provenía desde dentro del armario. El miedo paralizó sus piernas. Quiso gritar, pero algo la detuvo. Era como si alguna fuerza invisible la estuviera observando, esperando su próxima decisión. Miró alrededor, buscando algo, cualquier cosa para distraer su mente. Entonces, vio algo extraño en el suelo. Un pedazo de papel doblado. Lo recogió con manos temblorosas y lo desdobló. La escritura en él era extraña, casi ilegible. Sin embargo, pudo distinguir unas pocas palabras. No abras los ojos. El mensaje parecía venir de otro mundo. Marta sintió como el aire se volvía denso, más pesado, como si el espacio a su alrededor estuviera a punto de colapsar. El tiempo parecía ralentizarse. El aire en la habitación comenzó a enfriarse rápidamente, y su respiración se volvió más visible en la oscuridad. El sonido de los golpes sobre la pared continuó, más fuerte, más cercano. To. Fue cuando, finalmente, una risa débil, apenas audible, se escuchó desde dentro del armario. Marta, con las manos sudorosas, acercó su oído a la puerta del armario. La risa se intensificó, se distorsionó en algo más profundo, más demoníaco. De repente, algo se deslizó fuera del armario. Marta retrocedió, sin saber qué esperar. Su mente luchaba entre la lógica y el pánico.
¿Qué demonios estaba sucediendo? De las sombras de su cuarto, una figura apareció. Era un hombre alto, con los ojos completamente negros, la piel desfigurada, como si hubiera sido destrozada por una fuerza cósmica. Sus extremidades eran largas, como las de un insecto. Y, lo más perturbador de todo, una sonrisa que se extendía de forma imposible, llena de dientes afilados y sucios. La figura levantó una mano de dedos extremadamente largos, señalando a Marta. Su voz, suave pero cargada de un poder indescriptible, susurró: «Has tocado la puerta». Marta intentó retroceder, pero algo la mantenía atrapada. Sus piernas ya no respondían. ¿Cómo sabes eso?», logró balbucear. La figura sonrió más, si es que se podía llamar sonrisa. «Tú no lo sabías, pero el otro lado te eligió. Y ahora te ha tocado a ti, asterisco asterisco». Marta intentó gritar, pero su voz no salió. El aire estaba demasiado pesado. Con una rapidez inquietante, la figura se acercó a ella. Sintió su aliento en el cuello, húmedo y frío, como si estuviera desgarrando su alma con cada exhalación. Entonces, algo sucedió. De repente, todo se detuvo. La figura se desvaneció, y el cuarto volvió a quedar en silencio. Marta se desplomó en el suelo, sin fuerzas. Los golpes cesaron. La risa se apagó. Todo en la habitación se sintió muerto. Pero algo extraño ocurrió. En la esquina de la habitación, algo empezó a formarse, como si fuera un agujero en el aire mismo. Algo oscuro, profundo, y sin fondo. Un vacío. Una puerta apareció en ese vacío. La misma puerta negra, sin manija, que nunca había existido antes en su mundo. La puerta flotaba frente a Marta, sin hacer ningún ruido, esperando. Marta, a pesar del miedo, sintió una extraña necesidad de acercarse. No podía evitarlo. Sus pasos la llevaron hacia la puerta. El brillo que emanaba de ella parecía hipnótico. Justo cuando su mano estuvo a punto de tocar la puerta, una voz familiar, la voz de Javier, se oyó a través de la habitación. «No la toques». Marta se giró, pero no vio a nadie. La voz de Javier, tan cercana y tan distante a la vez, llenó su mente, dándole un aviso que la paralizó. «To. To. To». De la puerta, algo salió. Javier estaba allí, pero no era él. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos completamente vacíos, con una sonrisa deformada. «Ya era tu turno», dijo, su voz como un eco lejano. Y en ese momento, Marta comprendió lo peor. Ya no había vuelta atrás. La puerta se cerró detrás de Marta con un sonido sordo, como si la realidad misma estuviera sellada. En un instante, la luz que había iluminado su habitación desapareció por completo. No había más gris ni sombras, solo un vacío absoluto. Marta sintió como si el aire fuera espeso, como si estuviera nadando en un océano de oscuridad. No podía ver ni escuchar nada, solo el eco de su respiración. La sensación de desesperación la envolvía por completo, pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentir una extraña paz en el fondo de su ser. De repente, algo rompió el silencio. Un murmullo. Luego otro. Y después, una risa. Lejana, retorcida. Javier estaba allí, o al menos, la cosa que una vez fue Javier. Su rostro era ahora una máscara distorsionada de lo que había sido. «Tú también has llegado», dijo con una voz que sonaba como 1000 voces juntas, horribles y vacías. Marta intentó gritar, pero su voz no salía. El sonido de sus pensamientos era lo único que la rodeaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué significaba todo eso? Fue entonces cuando lo entendió. Este lugar no tenía principio ni fin. Era la nada absoluta. Una prisión donde los que tocaban la puerta se convertían en parte del eterno ciclo, un ciclo de olvido. Los que venían, se desvanecían, y los que se quedaban, olvidaban quiénes eran realmente. La puerta, el sonido, la criatura en el techo, todo formaba parte de este laberinto de almas perdidas. Marta estaba condenada a convertirse en uno de ellos, una sombra más vagando en la oscuridad,
atrapada por la misma entidad que había desatado su sufrimiento. Javier ya no era un recuerdo, era otro habitante más del lugar, y su risa, esa risa que antes había resonado en su mente, ahora le era más familiar que nunca. De repente, Marta sintió que algo dentro de ella se quebraba. La imagen de su vida anterior, las personas que amaba, las decisiones que había tomado, todo se disolvió. Como si el tejido de su ser se deshiciera y sus recuerdos se fueran arrastrando por un río oscuro que no conducía a ningún lugar. Bienvenida, dijo Javier, su figura ahora flotando en el vacío, inmóvil. A este lugar no se viene por voluntad propia, pero una vez que entras, es para siempre. Marta no pudo más que asentir, la comprensión de su destino aterradora y dolorosa llenándola por completo. Pero mientras la oscuridad la envolvía, ella entendió que, al igual que Javier, no podría escapar. Y la puerta, que una vez pareció ser la única salida, desapareció. Dejó de existir, convirtiéndose en un mito, en una leyenda, un susurro en la nada. En el último segundo, antes de que su alma se desvaneciera por completo, Marta vio algo, o alguien, en la lejanía. Era otro rostro, otro ser atrapado. Los ojos de esa figura le daban la bienvenida con una sonrisa. La misma sonrisa deformada. Y cuando la figura levantó su mano, ella comprendió. La puerta siempre estaría allí, esperando que alguien más tocara. Porque en este lugar, lo único que nunca cambiaba era la presencia del hombre en el techo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado lo que viste, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote más historias que te pondrán los pelos de punta. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, siempre hay una historia esperando ser contada, dejar un me gusta y suscribiros si te ha gustado la historia.